Danos, Señor, una fe inquebrantable, que aún en medio de tormenta siempre esté. Una fe que honre tu nombre y pueda agradar tu corazón. Solo tú eres la esperanza. Hoy avanzamos con confianza. Gracias, Señor. Mañana, pues, compartir con ustedes algo que el Señor puso en mi corazón. Hemos estado viendo varios aspectos. Los últimos domingos hemos estado viendo de alguna manera la vida de Pedro, y pues lo último que vimos fue cómo el Señor trabajó en la vida de Pedro. Y hoy quisiera, a raíz de lo que hemos estado compartiendo estos últimos domingos, nació el deseo en mi corazón después de compartir lo que hemos estado compartiendo, porque hablamos del zarandeo, ahí tocamos a Pedro, y el domingo pasado también, dentro de los ejemplos, tocamos a Pedro, y hoy quiero hablarle de la gracia de Dios. Fíjese que el tema de la gracia es un tema que aunque conocemos, aunque sabemos, si yo le pidiera a usted que explique qué es la gracia, yo sé que usted me puede dar un concepto. Y el concepto que generalmente se maneja es un favor inmerecido o un amor inmerecido. Y aunque es cierto, en su contexto es cierto que la gracia es un favor inmerecido, hoy quisiera yo dar una pequeña introducción. Mi intención no es que usted reciba ¿cuál sería la palabra? Que usted reciba un concepto teológico de la gracia. No, mi intención al compartir con ustedes esta palabra es que usted pueda tener en su corazón una perspectiva bíblica y real de la gracia. O sea, es decir, que sea algo que usted experimente. Ya va a ver cómo vamos a hablar hoy de la gracia. Se va a dar cuenta cómo, aunque a veces no tenemos el concepto 100% en nuestra mente, pero en nuestros corazones sí hemos experimentado la gracia. La gracia, lamentablemente, es una palabra que ha sido también manipulada, ha sido malinterpretada, ha sido de alguna manera desvalorizada, diría yo. Porque hay gente que ocupa la gracia como pretexto para pecar, hay gente que ocupa la gracia para aprovecharse de, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, aunque es uno de los pilares del Evangelio, porque la gracia es uno de los pilares del Evangelio, yo quiero que esta mañana usted y yo tomemos esa perspectiva bíblica, esa perspectiva viva, o sea, es decir, que la gracia, aunque no la entendamos en su plenitud, que la aprendamos usted y yo a vivir. Eso nos va a ayudar. Entonces le voy a dar un concepto de un diccionario bíblico de lo que significa gracia. Así rápidamente. Gracia viene del griego charis o charis. Los términos en original significan favor o bondad, especialmente si no ha sido ganada ni merecida. Eso es gracia. O sea, en favor o bondad es recibida, especialmente si no ha sido ganada ni merecida. Eso significa gracia. Ok, teniendo en consideración el concepto de gracia, bíblico de gracia, yo quisiera compartirles el primer versículo en el Nuevo Testamento que aparece el concepto gracia. Y está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 16, hablando de Jesús, hablando del verbo. Viene ahí por el capítulo 1, habla prácticamente del verbo, del que el verbo se hizo carne, el que él tabernaculizó entre nosotros, etcétera, etcétera, hablando de Jesús. Pero ahí en el verso 16 al 18, el apóstol Juan toca unos aspectos de la gracia que nos van a ayudar a introducir este tema. Mire, en el verso 16 dice, pues de su plenitud, o sea, de la plenitud de Cristo, viene hablando de Jesucristo, todo el capítulo, todo el capítulo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, dice, gracia sobre gracia, ¿ok?
De su plenitud todo hemos recibido y gracia sobre gracia. Verso 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre. Él ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer, perdón. Ahora, cuando usted ve que dice Él, está en mayúscula, está hablando de Jesús. O sea, todo el capítulo viene hablando de Jesús, pero toca tres cosas que yo quisiera que usted y yo hoy analicemos. Número uno, dice que nos ha dado de la plenitud, dice, de su plenitud todo hemos recibido, gracia sobre gracia. ¿Qué es la gracia que usted y yo hemos recibido? Obviamente la salvación. O sea, sin Jesús haber venido a esta tierra, usted y yo no tendríamos esa gracia sobre gracia. ¿Ok? Ahora, ojo, el verso 17 y 18 es el contexto de por qué esa gracia es sobre gracia. Y dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés, está hablando del Antiguo Testamento, ¿sí? Así como la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, entendamos lo siguiente. ¿Quién es el dador de la gracia que nosotros hoy experimentamos, que usted y yo experimentamos? Jesucristo. La gracia pasa por la cruz. La gracia pasa por el sacrificio hecho por Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo hoy somos salvos por gracia, por puro favor, por pura misericordia del Señor. ¿Ok? Pero el verso 18, aunque parece que se desligara de lo que viene hablando, pero es el contexto. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús ha dado a conocer al Padre. Es parte de la gracia. Así como está explicando gracia sobre gracia, significa que por medio de Jesús, por medio del sacrificio de Jesús, se nos fue dada a nosotros la gracia. ¿Y qué es la gracia? Es que conozcamos, que nosotros experimentemos la relación con el Padre. Ahora, mire este mismo versículo en la Biblia, lenguaje sencillo, los mismos tres versos. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor. La palabra amor ahí es gracia. El amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es Él, cómo es quién, cómo es el Padre. Gracias a lo que el Hijo, gracias a que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Ahora, voy a tratar de explicar estos mismos versículos en otra versión. Lo que está diciendo en primer lugar es que la gracia no solamente viene por medio de Jesucristo, sino que la gracia nos permite conocer al Padre. Dice él, desde el principio, lo voy a volver a leer, Dios nos ha dado a conocer sus leyes por medio de Moisés. Amén. Pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad, la gracia y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás. Pero el Hijo único, o sea, Jesucristo, que está más cerca del Padre, que es Dios mismo, nos ha enseñado cómo es que Él, o sea, cómo es Dios, cómo es el Padre. Gracias a que Él, Hijo de Dios, es. O sea, ojo, esta última expresión, gracias a lo que el Hijo de Dios es, está diciendo, nosotros conocemos al Padre a través de la gracia del Hijo. Pero ojo, dice, gracias a lo que Jesucristo es. ¿Qué es lo que está diciendo entonces este versículo? Lo que está diciendo es que nosotros tenemos comunión con el Padre, no por nuestros méritos propios, no porque usted sea bueno, no porque hoy usted haya dejado de tomar, no porque usted hoy ya no fume, no porque usted hoy ya no se dedique a maldecir o a decir malas palabras, etc. No, o sea, no es por nuestros méritos. No es porque nosotros seamos buenos que nos ha acercado Jesucristo al Padre. No, ha sido a través de la gracia
por lo que Jesucristo es, que ahora nosotros nos podemos acercar al Padre. Y dice la parte final, hemos recibido muchas bendiciones. Entonces, la gracia vino a través de Jesucristo. Ahora, ojo, yo no pretendo que esta mañana usted y yo conozcamos todo acerca de la gracia. La gracia es un tema tan especial que podemos pasar días tras días hablando solamente de la gracia. Lo que yo quiero que usted entienda es que la gracia que recibimos a través de Jesucristo nos permite acceder al Padre, pero nos permite acceder al Padre no porque nosotros seamos buenos, sino por los méritos y por lo que Jesús hizo. Gracias, dice acá en la última parte, dice, gracias a lo que el Hijo de Dios que es. Entonces, no necesitamos nosotros portarnos bien para conocer la gracia de Dios, porque nosotros conocimos la gracia de Dios, por eso es que tenemos acceso al Padre. Ahora, yo voy a tratar de explicar un poco este concepto. Miren, se me viene a mí a la mente el mismo ejemplo que traíamos de Pedro. Se recuerda que de Pedro venimos hablando hace un par de domingos atrás y hablábamos, por ejemplo, el domingo pasado hablábamos como Pedro en medio de todo, en medio del llorar amargamente, el Señor lo llegó a visitar nuevamente, lo levantó nuevamente y vimos cómo fue transformado un Pedro temeroso a la hora de que Jesús fue arrestado. Fue transformado de un hombre temeroso que huyó igual que los otros discípulos, ese hombre que volvió a la pesca, ese hombre que dejó el ministerio que Dios le había llamado para tomar otra vez la pesca. Entonces, de llorar amargamente, Pedro viene, es visitado por Jesús, y una vez visitado por Jesús en el libro de los Hechos, veíamos el domingo pasado cómo Pedro valerosamente habla acerca de Jesucristo. Entonces vemos un cambio en la conducta de Pedro, vemos un cambio interno en Pedro. Entonces, ¿cómo se logra ese cambio? Se logra a través de la gracia, se logra a través de la misericordia. Pedro, siendo un pecador igual que usted, igual que yo, en medio del proceso que Dios le estuvo formando en él, a través de esa dificultad, él conoció la gracia de Dios, conoció la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo, a través de lo que vivimos, conocemos la misericordia de Dios? Por ejemplo, si usted en medio de esta pandemia se vio con escasez, yo le puedo asegurar algo. Usted conoció la misericordia de Dios, conoció a un Dios proveedor. Eso es conocer la gracia. Si usted en medio de esta pandemia el Señor lo guardó, o aunque se hubiera enfermado, pero en medio de la enfermedad usted clamó al Señor, yo le puedo asegurar algo. Usted conoce la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia entonces? Es el pretexto, es un pretexto para pecar. La gracia nos da licencia para pecar. El libro de Romanos capítulo 7 dice, de ninguna manera. De ninguna manera. La gracia no nos da licencia para pecar. ¿Qué es lo que hace la gracia? Si la gracia viene a través de la cruz, a través de lo que Jesús hizo, ¿qué es lo que hace la gracia? La gracia se lo puedo resumir yo. Vamos a ver este próximo versículo y ya le voy a dar un ejemplo de lo que es la gracia. Mire, 2 de Corintios capítulo 12, versos 7 en adelante. Aquí está hablando Pablo. El apóstol Pablo comienza a dar una explicación de algo que él estaba pasando. Y yo quiero que vea que a través de lo que nosotros vivimos, experimentamos la gracia de Dios. 2 de Corintios capítulo 12, verso 7 dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, o sea, aquí está explicando Pablo que dado que a él se le revelaron un montón de cosas, un montón de misterios, eran grandes las revelaciones que venían al corazón de Pablo. Por esta razón, dice, para impedir que me enalteciera o que me envaneciera, me fue dada una espina, un aguijón, dice otra versión, en la carne. Algunos dicen que el aguijón en la carne de Pablo era posiblemente su calvicie, porque Pablo, la Biblia habla de que era calvo.
Posiblemente otros teólogos dicen que el aguijón en la carne de Pablo era su baja estatura. Otros dicen que era un padecimiento de una enfermedad. Otros dicen, entonces comienza la gente a especular que era el aguijón en la carne de Pablo. Yo no lo sé. No voy a entrar ahorita en una discusión de esta. Lo único que sí quiero que vea es que había algo en la carne, en el cuerpo de Pablo. No sé si literal o figurativamente, porque puede ser un aguijón en su corazón también, porque viene hablando también de sentido figurado. Dice, para que no me enalteciera, está hablando del corazón, está hablando de lo interno. Dice, me fue dada una espina o un aguijón en la carne. Un mensajero, mire, y aquí le da un nombre, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Entonces, yo no sé si era una enfermedad, no sé si era un padecimiento físico, no sé si era la calvicie o alguna situación física, aunque conociendo a Pablo, yo lo dudo mucho que él haya tenido algún tipo de complejo, ¿verdad? En el tema físico. Usted sabe que hoy es normal que todos en un momento determinado no nos sintamos a gusto o con las libras de más o con alguna pata de gallo que nos salga, o qué sé yo, o con algunas canas, algunos nos salen muchísimo más, ¿verdad? Qué sé yo. Yo no sé si Pablo estaba teniendo alguna especie de problemas con su físico, con su salud, con su corazón. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que dice que este padecimiento hacía que Satanás viniera y lo abofeteara. Está hablando en sentido figurado, obviamente. Entonces viniera, lo bofeteara y que le trajera una derrota en esa área, en su corazón. Pero esto evitaba que él, a causa de las revelaciones, se hinchara, se enalteciera. Ahora, sigamos leyendo el verso 8. Mire lo que dice. Dice el verso 8. Dice, acerca de esto, o sea, de lo que viene hablando del aguijón, 3 veces he rogado al Señor para que me quite, para que lo quitara de mí. Verso 9. Él me ha dicho, oiga lo que le dijo el Señor, te basta mi gracia. Otras versiones dice, bástate en mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy orgullosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. ¿Oyó eso? El Señor me ha dicho, te basta mi gracia. Cuando nosotros no podemos manejar algo, sea un área gris, sea su carácter, sea su comportamiento, de repente se le va la tortuga, ¿verdad? Como dicen muchos, de repente hay áreas grises o hay áreas que todavía no se han trabajado y de repente usted se siente avergonzado porque de repente esta área lo hace quedar mal o qué sé yo, no, póngale el nombre que quiera a esta área. Es una área difícil, eso es lo que estaba diciendo Pablo. O sea, Pablo tenía una área difícil, algo que era un aguijón, algo que era incómodo dentro de él, pero que tenía un propósito. Y el propósito era que no se enalteciera, que mantuviera aterrizado los pies de Pablo. Y eso es lo que está pasando en estos versículos. Pablo explicando, dice, yo he pedido 3 veces, he rogado para que el Señor quite de mí este aguijón. Pero miren la respuesta fantástica que le da el Señor. Y yo creo que esta respuesta también la podemos aplicar hacia nosotros. Dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia, te basta mi gracia, pues mi poder, está hablando el Señor, se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Por tanto, dice Pablo, muy orgullosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Gustosamente, meme. Gustosamente, gracias. Muy gustosamente. Entonces, ¿qué hizo que la gracia de Dios se revelara a la vida de Pablo? Que simple y sencillamente Pablo entendiera que hay áreas dentro de su corazón, hay áreas dentro de su vida que Dios también tiene el control,
que vamos a seguir siendo seres humanos, le vamos a seguir fallando al Señor. Va a haber un momento determinado que usted y yo le vamos a fallar al Señor. Obvio, el Hijo de Dios ya no fabrica el pecado, pero sí somos alcanzados. El libro de Hebreos dice que fácilmente el pecado nos alcanza. Es decir, usted va caminando su día a día y de repente un día se le cruza un bucero y usted se enoja y dice palabras que si salieran en televisión le tendrían que poner pip, 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 o si no un largo pip, y su boca solo se moviera, ¿verdad? Entonces, son cosas que hay en nosotros que nosotros debemos de entender que somos una obra en construcción. Y como somos una obra en construcción, necesitamos de esa gracia. Necesitamos de esa gracia para que en nuestra debilidad el poder de Dios se perfeccione. Esto viene siendo algo así, algo parecido como, yo uso este ejemplo, más de algunos de ustedes ya lo he escuchado. Esto viene siendo parecido a lo que un amigo mío, salvavidas, me decía. Le decía yo, mira, ¿y cómo haces para no ahogarte tú y no ahogar al que estás rescatando? Ah, me dice, tenés dos opciones. Cuando alguien se está ahogando en el mar o en una piscina, o una de dos, me dice, o vienes y dejas que él se agote un poco para que cuando tú llegues a rescatarlo, él ya no esté agotado y tú puedas tomarlo como lo tienes que tomar porque lo toman de acá, del cuello, y se lo llevan. O me dice, o tú llegas y si el que estás rescatando, porque acuérdese que el que está siendo rescatado dentro del mar está afligido, llega el salvavidas y se agarra de él y si el salvavidas no está bien preparado, puede hasta ahogarse con el mismo rescatado. Entonces me decía él, la otra opción me dice es llegar y si la persona que está rescatando tiene demasiada fuerza, me dice, está pataleando, te jala y esto y lo otro, la única manera de sacarlo es noqueándolo. Lo noqueas, lo agarras del cuello y lo sacas. Entonces, este versículo me recordaba a mí eso. ¿Por qué? A veces el Señor tiene que dejar que nosotros nos estemos ahogando. Y cuando nosotros decimos, ya no, Señor, ya no tengo fuerzas en esto, ya no puedo con esto otro, mira lo otro. Cuando nos damos por vencidos, entonces el Señor dice, ahora sí. Ahora mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Ahora sí voy a intervenir. Ahora sí te puedo sacar. Ahora sí vas a ver mi mano. Ahora sí. Entonces el Señor actúa y nos saca, en sentido figurado, obviamente, de este ejemplo que les acabo de poner. Entonces el Señor, hermano, muchas veces deja que nosotros nos golpeemos y aquí y allá y nos sintamos ahogados, hablando figurativamente, que nuestros corazones se abatan, que esto, que otro. Pero ¿sabe por qué? Porque Dios lo único que está esperando es que usted y yo nos rindamos. Esa es la gracia. La gracia nos ayuda a que en medio de esas áreas grises, en medio de todo eso, dice Pablo, bástate en mi gracia. Lo que tú no puedes hacer ahora, Pablo, lo vas a hacer después. Lo que para ti ahora es una vergüenza, lo que para ti ahora es un problema, lo que para ti ahora es una dificultad grande, trae dolor a tu corazón, lo que para ti ahora es así, en un momento determinado, Pablo, esto me voy a glorificar yo, voy a manifestar mi poder. ¿Ok? Ahora, veamos este mismo versículo en otra versión. Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente acerca de la gracia. Cada vez él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Se recuerda lo que le decía yo del salvavidas? A veces el Señor nos tiene que noquear, hermano. La gracia, parte de la gracia es que Dios se glorifique en nuestras áreas. A veces cuando nosotros menos sentimos, cuando más perdidos creemos que estamos, es cuando Dios más interviene. ¿Sabe por qué? Porque al igual que el salvavidas, si el Señor actúa antes, nosotros lo echamos a perder. Entonces, para esos procesos, para esos interín, para ese espacio donde nosotros, usted y yo, necesitamos creerle al Señor, para esos espacios donde todavía no hemos sido perfeccionados, para esa es la gracia. Mi gracia es todo lo que necesitas.
Usted a lo mejor hoy en la mañana se levantó triste, o no sé, o se levantó alegre, qué sé yo, cómo se ha de haber levantado. Pero quiero decirle algo. Lo único que usted necesita es la gracia de Dios. ¿Para qué? Para poder ser levantado en medio de sus debilidades. Así que ahora, dice Pablo, me alegraré, me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Amén. Entonces, ojo, lo único que nosotros necesitamos en nuestras áreas difíciles es la gracia de Dios. Miren, hagamos un ejercicio mental. ¿Cuántos de nosotros, teniendo familiares, hay cosas en nuestros familiares que de repente nosotros no soportamos? Eh, Póngale el nombre en su mente, no lo voy a decir en voz alta, pero póngale el nombre que sea. De repente hay alguien y dice, ay, ya viene este tío fulano de tal, o ya viene esta persona, o ya viene mi hermano, o ya viene mi mamá, o ya viene lo otro. ¿Sabe por qué? No soportamos a las personas, porque no hemos conocido la gracia de Dios, porque no conocemos la gracia de Dios. Cuando usted reconoce que la gracia de Dios lo tiene hasta el día de hoy en el lugar donde está, usted va a aprender a ver a la gente con misericordia. Usted va a aprender a ver a la gente de una manera diferente. Ya no la va a ver, ay, es que mire, es que está mi esposa tanto que molesta. O al revés, ¿verdad? O este mi esposo tanto que molesta. Cálmese. Lo que usted necesita es verlo a través de los ojos de la gracia. Lo que usted necesita es saber que Dios va a perfeccionar su obra en él, en ella. Lo que usted necesita es dar un poco de lo que usted ya recibió. De gracia habéis recibido, dar de gracia. Entonces, hermano, yo quiero decirle esta mañana, la gracia de Dios es la que nos permite ir y que la obra de Él avance dentro de nosotros. Otro pequeño ejemplo, esto pasó en Estados Unidos. Un entrenador de secundaria, había un chico que era el cuarto de cuatro, era el último de los cuatro hermanos. Los primeros tres hermanos eran mayores, varios años mayores, y todos jugaban básquetbol. Este muchacho también quería jugar básquetbol, pero tenía apenas 12 años. A sus 12 años, él buscó al entrenador. Él medía, si no me recuerdo mal de la historia, él medía aproximadamente un metro 50 y algo. Realmente era pequeño a los 12 años. Él busca al entrenador y le dice, entrenador, yo deseo entrenar en el equipo. Y le dice, bueno, chico, le dice, tú estás demasiado pequeño. Quizás de aquí a unos 3 años, búscame y si has crecido un poquito más, si ya llevas más del 1,80, entonces ahí te podemos meter al equipo. Y él le dice, no, necesito entrar al equipo. Y este joven estuvo llegando una temporada completa, diciéndole al entrenador, llegó a tal punto que hostigó al entrenador y el entrenador le dijo, bueno, ok, vamos a hacer algo. Vente a los entrenamientos, pero le dijo, tú vas a estar entrenando aparte. Yo te voy a ir diciendo qué ejercicios hagas y vas a estar entrenando aparte. Entonces, cuando los otros del equipo vieron que había uno pequeño en medio de ellos, obviamente le hicieron burla, comenzaron a burlarse que entrenaba aparte. Mientras ellos hacían partidos, él estaba tratando de encestar y comenzó a perfeccionarse. Después de varios años, ya a los 18 años, ya cuando ellos van afuera de la high school, ella tenía un 80. La sorpresa fue que él jugó la última temporada con su escuela, la última. Y fue cuando él pudo hacer que su escuela fuera campeona. Ya medía un 80. Entonces, ¿por qué le traigo yo esta historia a colación? ¿Sabe por qué? Porque lo que hizo el entrenador acerca de este joven que no tenía la estatura, que no tenía la edad, pero sin embargo lo incluyó dentro del equipo, es lo que Dios hace con nosotros. A eso le llamamos gracia. Que mientras nosotros no damos la estatura, mientras nosotros no crecemos lo que tenemos que crecer, lo único que usted y yo necesitamos es gracia de Dios.
Mire, la estatura que usted todavía, la perfección en Cristo que todavía no ha visto, el Señor la ve a través de su Hijo. El entrenador le tuvo fe a este muchacho por su persistencia. Y al final este muchacho llegó hasta la NBA. Hasta la NBA. Si este muchacho se hubiera dado por vencido, no hubiera logrado su sueño. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor en nosotros? Igual que el entrenador le dijo, no, este muchacho es un proyecto a largo plazo, lo voy a dejar entrenando. Y estuve entrenando. Y al principio era burla. Y al principio la gente no cree en nosotros. Y al principio la gente dice, ay Dios, vos cristiano, ay Dios, etcétera, etcétera. A pesar de eso, el Señor nos está entrenando, el Señor nos está entrenando. ¿Sabe lo que hace el Señor? ¿Sabe qué es gracia? Gracia es que nos vean a través de los ojos de Jesucristo. Mientras nosotros nos desarrollamos, mire, si voy a hacer acá, si me ven a través de mi cámara, si nosotros vamos creciendo espiritualmente y nosotros estamos acá y el Señor nos quiere llevar hasta acá, hasta esta altura, eso que hace falta, lo vamos a lograr a través de la gracia. Eso es gracia. Que el Señor nos vea como producto terminado. Que el Señor no nos juzgue como nos juzga la demás gente. Que el Señor tenga misericordia de usted y de mí. Que el Señor, a pesar de nuestros errores, a pesar de pecar, a pesar de equivocarnos, a pesar de todo eso, Él nos vea con ojos de gracia. El Señor está haciendo algo dentro de nosotros. ¿Qué es gracia? ¿Es favor inmerecido? Por supuesto que es favor inmerecido. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros la aplicamos hacia nosotros, la entendemos al fin. ¿A dónde entendió Pablo, perdón? ¿A dónde entendió Pablo cómo trabajaba la gracia? ¿A dónde lo entendió? Cuando él estuvo en medio de este problema. Cada vez, él me dijo, mi gracia es todo lo que necesito. ¿Sabe qué es gracia? Gracia es que el Señor nos vea como producto terminado. Gracia es que el favor de Dios no se aparte. Gracia es que Él ha dicho en su palabra que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar. Gracia es que el Señor nos vea a través de los ojos de Jesucristo. Gracia es que a pesar de que usted y yo le seguimos fallando, Él sigue teniendo misericordia. Gracia es que a pesar de lo que nosotros somos, Él ha dicho que va a perfeccionar una obra. Esa es gracia. Lo que necesitamos en nuestras debilidades no es juicio. Si usted tiene un familiar que está luchando con una área, si está luchando con el alcoholismo, si está luchando con su carácter, si está luchando con lo mal hablado que es, si usted está luchando con lo que esté luchando, usted tiene que extender gracia. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo recibimos gracia. Pero lo que hacemos nosotros los seres humanos es juzgar a la gente y decimos, no hombre, que mira cómo es, y que aquí, y que allá, y esto y lo otro, y juzgamos. ¿Sabe qué es lo contrario de gracia? Es juzgar. Entonces, yo lo que quiero esta mañana trasladarle a usted es que la gracia es la que nos sigue cubriendo a usted y a mí. La gracia es que el Señor siga creyendo en nosotros a pesar que usted y yo le fallamos. Que gracia es la que vio los ojos con los que vieron a Pedro cuando le dijeron, Pedro, vas a ser zarandeado, pero tú una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. ¿Sabe por qué le dijo el Señor una vez vuelto? Porque sabía que Pedro iba a regresar, sabía que iba a ser duro para Pedro, sabía que iba a ser demasiado para Pedro, pero que Pedro iba a regresar. ¿Sabe qué? El Señor sigue creyendo en usted, sigue creyendo en mí y sigue haciendo su obra. Sigue diciendo, tú una vez aprendas esto, no te olvides. Tú una vez Perdón, me quedé con la garganta seca. Perdón. Pedro, una vez tú vuelto, le dijo el Señor, fortalece a tus hermanos. Entonces, estaba dando por sentado el Señor que Pedro iba a regresar. El Señor da por sentado, por gracia, que usted y yo vamos a alcanzar la perfección. No una perfección humana acá, no que nos vaya a salir alas y una aureola, no, sino que Dios va a ir trabajando en nuestro corazón.
Que si hoy nosotros gritamos, mañana no gritemos. Que si hoy usted es mal hablado o yo soy mal hablado, mañana no seamos mal hablados. Esa es gracia, ese es favor, esa es misericordia. Esa es la gracia que perfecciona. Entonces, mire, volvamos a leer el versículo. Cada vez me ha dicho, mi gracia es todo lo que necesita. Mi poder actúa mejor. Oiga, no es que el poder de Dios no actúe en las otras ocasiones, pero él actúa mejor el poder de Dios en nuestra debilidad. Cuando usted y yo nos rendimos, cuando usted y yo le decimos, Señor, ya no puedo. Señor, no sé si, haga memoria conmigo esta mañana. Cada vez que usted le ha dicho, Señor, ya no puedo, es cuando el Señor responde, ¿sí o no? Porque hasta que nosotros nos rendimos, es hasta que el Señor comienza a trabajar en nosotros. Esa es gracia. Así que ahora, dice Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades. Es decir, Pablo decía, soy débil, claro que soy débil. Y me alegra ser débil. ¿Para qué? Para que el poder de Cristo se perfeccione en mí. Era más, mire, a Pablo le llenaba más ver cómo el poder de Cristo se iba perfeccionando dentro de él, que de repente era de esta manera y ahora no lo es, que de repente actuaba de esta manera y ahora ya no actúa de esta manera, que de repente era mal hablado y ahora ya no es mal hablado, que de repente chupaba y ahora ya no chupa. Eso que iba viendo Pablo es lo que le llenaba y decía, wow, Señor, tu poder se perfecciona, tu poder actúa en mí, por eso me gloriaré, no porque sea pecador, sino porque tú estás obrando, sino porque tú estás haciendo algo. Cuando más usted se sienta perdido, cuando más débil usted se sienta, déjeme decirle algo de parte de Dios esta mañana. Mientras más débil usted se sienta, está más cerca de un milagro, está más cerca de que Dios actúe y haga algo por usted y haga algo en su corazón. Cuando más débil usted esté, mire hermano, cuántas veces yo he querido tirar la toalla, cuántas veces yo he querido abandonar la fe, cuántas veces yo he dicho, Señor, ya no soporto esto, ya no aguanto esto, y he querido tirar la toalla. ¿Y sabe qué? Cuando la he tirado, el Señor la ha recogido y me ha dicho, vaya, ahora ya probaste que no podés, ahora vas a poder a través de mí. Y comienza el Señor a hacer, y comienza el Señor a hacer, y comienza el Señor a hacer, y comienza. Eso es gracia, eso es misericordia, eso es favor de Dios. Y si todos recibimos esa gracia, si todos recibimos ese favor, ¿por qué no vamos a jactar? ¿Por qué vamos a ver de menos al hermano? ¿Por qué vamos a ver de menos a las otras personas? ¿Sabe qué? Si usted ve una debilidad en alguien, que sea de la iglesia, que sea de la casa, que sea de donde sea, ¿sabe qué? Ore por esta persona. ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad? Que nos enseña, la sociedad nos enseña a juzgar a la gente, nos enseña a señalar a la gente, nos enseña, hermano, a criticar a la gente, nos enseña a enjuiciar a la gente. Pero ¿sabe lo que nos enseña este evangelio? Nos enseña a ver con misericordia, nos enseña que en la gracia somos perfeccionados, nos enseña, hermano, que el de la misma debilidad que este hermano tiene es la misma debilidad que yo tengo, que usted tiene. Y entonces, si todos tenemos la misma debilidad, ¿por qué no vamos a jactar? Si ni usted ni yo somos perfectos. Entonces, perdóneme, la sociedad está patas arriba. Todo está al revés. Hoy, mire, yo tengo un dicho aquí en mi casa. Obviamente lo aprendí de mis padres. Dice, la honra y la deshonra salen de la casa. ¿A qué se refiere eso? Que nuestra gente dentro de la casa, hermano, o una de dos, o nos crucifica o les agradamos. Pero ¿qué es lo que generalmente se dan en las casas? Aún cristianas, enjuiciamos. Este dice que va a la iglesia y oí la música que oye. Este dice que va a la iglesia y mira qué mal hablado es. Este dice que... Y constantemente, ¿sabe qué somos? No somos instrumentos de Dios. Somos piedras de tropiezo. ¿Por qué? Porque estamos viendo con los ojos naturales. Usted y yo tenemos que ver a través de los ojos del Señor. Y los ojos del Señor veían a Pablo, veían la debilidad de Pablo y decía, 3 veces, decía Pablo, 3 veces he rogado, he suplicado para que quiten de mí este aguijón. Póngale usted el nombre que quiera al aguijón, haya sido una enfermedad, haya sido un problema físico, haya sido lo que haya sido,
¿Sabe qué? Era una debilidad para Pablo, era algo difícil para Pablo. 3 veces, imagínense esas oraciones de Pablo: Señor, quita esto de mí, Señor, quita esto de mí, Señor, ayúdame, mira esto, mira lo otro. Hermano, y en medio de eso, el Señor le manda una revelación a Pablo y le dice: lo único que necesitas es mi gracia. Entonces, perdóneme, ¿qué es entonces la gracia? Lo único que necesitamos, el favor de Dios. Al igual que este jovencito que comenzó siendo chaparrito y que fue creciendo y logró desarrollar, ¿sabe qué? Aunque usted todavía no dé el ancho, aunque usted todavía vea un trecho por crecer, ¿sabe qué? Ese trecho lo va a llenar la gracia. Yo me recuerdo haber escuchado a un predicador acerca de Mefiboset. Mefiboset era alguien que había sido, era un hijo de Jonathan. O sea, era nieto de Saúl, del rey Saúl en el Antiguo Testamento. Y Mefiboset dice que fue invitado a la mesa de David, a la mesa del rey. Y este predicador, que a lo mejor lo va a ubicar usted, dice que la gracia es el mantel de la mesa. ¿Sabe por qué? Porque Mefiboset se sentó a la mesa y ahí no se veía sus piernas. Ahí no se veía que él era paralítico. Ahí no se veía la silla de ruedas que estaba debajo de él. Esa es la gracia. La gracia es lo que cubre nuestra debilidad. La gracia es lo que llena lo que todavía nosotros no podemos llenar. La gracia es que Dios nos vea de la forma que Jesucristo nos ve. La gracia es, hermano, lo que usted y yo nunca pedimos y nunca merecimos, que es la misericordia a través de Jesucristo. Yo quisiera orar en esta hora. Voy terminando con estos versículos y quisiera que usted y yo oráramos. Quisiera que usted y yo en esta hora pudiéramos ponernos delante de Dios y hacernos, mire, la idea de compartir estos temas devocionales es que usted y yo nos hagamos una introspección a nuestros corazones. ¿Cómo estamos? Cuando juzgamos mucho a la gente, a lo mejor es porque no hemos reconocido mucha gracia de parte de Dios. No que no la haya habido, porque gracia siempre ha habido, sino que a lo mejor usted y yo no hemos reconocido ese favor. A lo mejor usted y yo estamos sin reconocer ese favor inmerecido, esa gracia que no nos merecíamos. Entonces yo quisiera que cierre sus ojos y oremos, y a la manera de Pedro, a mí me impacta, hermano, Pedro, porque yo me identifico con la debilidad de Pedro. Yo me identifico al ver a Pedro y ver, Pedro era aventado, Pedro era agresivo, si usted quiere. Pedro era alguien que constantemente le decía: Señor, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú aquí, tú allá. Pero ¿sabes qué? ¿Cuándo fue perfeccionado Pedro? Cuando lo zarandearon. Yo no sé si su vida está siendo zarandeada o si su vida está siendo perfeccionada o está en medio de debilidad o en medio de abundancia. Yo no lo sé. No sé cómo está su corazón, pero algo sí sé, que usted y yo necesitamos gracia de Dios. No vamos a llenar los estándares de Dios si no es a través de la gracia. Y la gracia vino, dice Juan capítulo 1, a través de Jesucristo. A través de Jesucristo. Entonces yo quiero pedirle que cierre sus ojos. Padre y buen Dios, gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces no entendemos la gracia en su plenitud, en esta hora, Señor, podemos decirte que estamos confiados, Señor, que es tu gracia la que nos hace crecer, que es tu favor, Señor, la que nos hace ir más allá. Señor, yo no sé las dificultades o los aguijones que tengan mis hermanos en sus vidas. Yo no sé, Señor, lo que ellos puedan estar experimentando. Yo no sé qué hay en sus vidas.
A lo mejor hay frustración, a lo mejor están viendo las dificultades, a lo mejor están en medio de esta pandemia, Señor, abatidos, preocupados. No lo sé, pero de algo sí sé, Señor, que tu palabra dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y yo sé, Señor, que tú vas a ayudar a bien. Y yo sé, Señor, que tu gracia y tu favor ha estado a favor de cada uno de ellos, Señor. Y yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, no solamente a discernir la gracia, no solamente, Señor, a entender la gracia, sino también, Señor, a dar lo que tú nos has dado, a no juzgar a nuestros hermanos, a no ser jueces de nuestros hermanos, sino más bien, Señor, extender misericordia, extender gracia, Señor, porque eso es lo que tú nos has dado. Tú nos has dado misericordia, tú nos has dado favor, tú nos has dado, Señor, ese inmenso amor que no merecíamos. Pero en esta hora podemos estar reunidos en tu nombre, podemos escuchar el consejo de tu palabra, podemos, Señor, estar confiados de que tu gracia nos cubre, de que tu gracia, Señor, nos perfecciona, de que tu gracia constantemente, Señor, nos está llevando a más, que ha sido tu gracia, Señor, durante más de 25 años, Señor. Yo he podido ver a través de los años tu misericordia, tu gracia, tu favor, Señor. No ha sido mis fuerzas, no ha sido mi capacidad, no ha sido, Señor, mi voluntad, no ha sido, Señor, nada humano que en mí hay, sino más bien tu gracia, Señor, el que me ha mantenido, el que me ha sostenido, el que ha permitido, Señor, que durante este tiempo pueda mantenerme buscando de ti, Señor. Es tu gracia la que nos hace volver a la manera de Pedro, cuando las noches son oscuras, Señor, cuando hay llantos, Señor, amargos en nosotros, cuando hay noches oscuras, Señor, en las cuales llega el fracaso. Ha sido tu gracia, Señor, sosteniéndonos. Cuando el mismo hombre, Señor, nuestras mismas familias nos han juzgado, cuando nuestras propias familias, Señor, muchas veces no dan nada por nosotros, tú lo diste todo, Señor. Tú lo has dado todo por cada uno de nosotros y por eso, Señor, en esta hora podemos orar y podemos decirte, Señor, tu misericordia ha sido buena, tu misericordia ha sido grande, tu gracia se ha extendido sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu favor, porque ha sido tu favor, Señor, lo que nos ha mantenido este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, tú no ves como los hombres ven, tú no juzgas como los hombres juzgan, tú no obras como los hombres obran, Señor, sino que tú obras. Tú traes, Señor, misericordia, tú traes favor, Señor, y tú estás viendo cosas que aún nosotros mismos no podemos ver, Señor, que nosotros mismos, Señor, no hemos visto, Señor. Tú sigues creyendo en nosotros, así como Pedro, Señor, le dijiste, y tú una vez vuelto, tú sabes que vamos a regresar en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio del desencanto, en medio de las dificultades, Señor. Es tu gracia la que nos trae, es tu misericordia la que nos renueva, es tu favor, Señor, la que nos trae nuevamente, Señor, a ti. Y por eso, Señor, estamos agradecidos esta mañana. Y por eso, Señor, esta mañana podemos decirte, Señor, gracias. Gracias porque ha sido tu favor la que he llevado constantemente en nuestras vidas, Señor. Gracias porque hoy podemos reconocer la gracia que hemos recibido. ¿Por qué no se toma un momento para agradecerle a Dios y decirle, Señor, gracias por el tiempo? Gracias porque tú constantemente, Señor, has mostrado tu gracia sobre nuestras vidas. Oh, Señor, en esta hora te podemos agradecer. Tú eres, Señor, así como trataste al apóstol Pablo, Señor, así como tú dijiste que en la debilidad de él se perfeccionaba tu poder, así tú, Señor, te sigues glorificando en medio de nosotros. Así tú, Señor, sigues glorificándote en medio de nosotros. Por eso te pedimos en esta hora. Te pedimos en esta hora, Señor. Sigues teniendo tu gracia. Sigues teniendo tu favor. Oh, Señor, en nuestros corazones hay gratitud cuando vemos, Señor, que no somos lo que deberíamos de ser. Yo, Señor, puedo reconocer en mi vida que hoy estaría a lo mejor amargado en mi vida, divorciado, a saber con cuántos hijos, Señor. Mi vida fuera un desastre si no fuera por tu misericordia. Mi vida fuera un desastre si no fuera por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Por eso hay gratitud en mí. Por eso esta mañana, Señor, yo puedo decirte, Señor, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Tu poder se perfecciona en mi debilidad, Señor. Gracias. Gracias porque no nos juzgas como los hombres. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te agradecemos.
Te glorificamos, Señor, por lo bueno y grande que tú has sido. En el nombre de Jesús. Abraham, si cantamos una alabanza en lo que usted termina ahí de orar y termina de agradecerle. No me gloriaré de nada que haya en mí. ¿Qué sería yo si no fuera por ti? Nada hice yo por buscarte a ti. Grande Señor, tu amor por mí. Por tu gracia soy lo que soy, todo por tu bondad y tu poder en mi debilidad. Gracias, Santo Jesús. Por tu gracia soy lo que soy, solo por tu bondad y tu poder en mi debilidad. Es por tu gracia solo que soy. Por tu gracia soy lo que soy, todo por tu bondad, fue tu poder en mi debilidad. Estoy convencido que cuando usted y yo conocemos la gracia de Dios, no volvemos a ser iguales. No volvemos a ser Algo bueno vendrá, amén, me ayudarás, confiado estoy, que tu amor me sostendrá, amanecerá, amanecerá.